con la inteligencia y le has preparado su corazón. Ahora te pedimos que la llenes de tu gracia, que cada palabra que ella pronuncie sea movida por tu Santo Espíritu. Llénala de tu poder, de tu gloria, de tu amor, y a nosotros también prepara nuestros oídos, nuestros corazones, nuestros ojos y cada uno de nuestros sentidos para poder percibir este tema y llevarlo en nuestro corazón y que se quede para ponerlo por obra y en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. Buenos días. Feliz Día de la Madre. Gracias. Y también del Padre. Gracias. Porque necesitamos al Padre para que hayan más. Sí, porque si no hay padre, no hay los hermanos. Me da mucho gusto verlos. Qué oración más hermosa la que tuvimos en esta mañana. Y como les decía la hermana, hoy nos toca la clase o tema número 5. Y quería preguntar para comenzar, que levante la mano los que leen el tema que va, por ejemplo, este tema, que ya lo leímos la semana pasada, las personas que sí lo hacen. Gloria a Dios. Es muy bonito. ¿Hay tiempo? Sí hay, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Esto sería como que nos pongamos a platicar del cuestionario, ¿verdad? Que son apenas 5 preguntas. Y no nos gusta la tarea, pero ya vi por qué no nos gusta, porque no nos gusta leer. A mí, desde que salió ya el teléfono inteligente, tampoco me gusta leer, me gusta escuchar. Y es cuando más libros me han dado para leer. Así que ahí tengo mi colección. Pero bien, alguien, solamente una persona que me diga sin leer, sin ver en el libro, ¿qué se le quedó de la clase pasada? No el que dio el tema, por favor. ¿A él se le quedó todo? ¿A nadie? Seguimos, hermanos, y tenemos mucho que aprender. Bueno, como les decía la hermana, el tema de ahora es inspiración, revelación e inherancia. Vamos a repetir todos 3 veces. Inherancia. 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 ¿Cómo se comerá eso? Saber. Una palabra muy rara que yo tampoco sabía lo que quería decir, pero en el transcurso del desarrollo del tema lo vamos a entender. Y los libros de la Sagrada Escritura tienen 3 características. Y esas 3 características son la inspiración, la revelación y la inherancia. Es Dios mismo el autor, como decíamos en las lecciones anteriores. Sin embargo, al ver el modo humano con que los agiógrafos, ¿qué son agiógrafos? Escriben. Los escritores, ¿verdad? Porque dice, escritores, expresan el mensaje divino. Uno se inclina a concluir que es humano solamente el instrumento, pero esto no es cierto, ¿verdad? No es solo humano, sino que lo humano es el instrumento que Dios se sirve para que lo escribamos. Y es divino el mensaje, a través de él Dios quiere comunicarnos. En esta ocasión estudiaremos estos 3 aspectos y comenzamos con la inspiración. ¿Qué podríamos entender como inspiración? ¿Un valiente? Algo revelado que nos inspira a nuestros corazones, a nuestra mente, ¿no? Revelado sería la revelación. Ya nos dio la segunda respuesta. La inspiración dice, hoy te salió bien, estás bien inspirado, ¿verdad? La inspiración es como cuando Dios dice, toma poder de la mente para que el escritor escriba lo que Dios quiere, no lo que es humano. Por eso es que la Biblia es divina, es inspiración de Dios, no del hombre. Yo he escuchado comentarios que dicen que no tiene salvación el que le quite o que le agregue una coma a la Sagrada Escritura. Eso es algo que a mí me lo han pasado de generación en generación. No me pregunten
de dónde está en la Biblia, ¿ok? Pero es cierto, el Señor todo lo ha permitido. Si nosotros vemos cómo la Biblia ha sido inspirada para que desde que se escribió hoy, en este año, en el 2021, que yo la leo, me ayuda a mí, que las generaciones son diferentes. Imagínense a las generaciones cuando empezó, que estaba escrita. Y todo va a ser igual, la generación que viene y todas hasta el fin de los tiempos. Porque el hombre solamente fue un instrumento. Por eso es que la Sagrada Escritura es inspirada, es una inspiración de Dios. Entonces, ¿qué significa inspiración? ¿Qué se entiende por inspiración? Es el influjo sobrenatural de Dios que ilustra la inteligencia y mueve la voluntad del escritor con el fin de que vaya escribiendo las cosas que Dios quiere comunicarnos a través de él, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. En otras palabras, es una influencia positiva de Dios sobre las facultades mentales del agiógrafo o el escritor, respetando siempre su libertad, ¿verdad? Como todo Dios que nos respeta. De manera que tanto los elementos divinos como los humanos conserven el actuar sus propios valores. Así la Biblia resulta a la vez obra de Dios y obra del hombre. Pero el hombre fue el instrumento. Expliquemos estos términos. Primero se dice que la inspiración es un influjo. ¿Y qué es influjo? Es el poder de una persona para alterar la forma de pensar de otra, como influencia, ¿verdad? Un influjo, acción, moción o influencia sobrenatural de lo que él le inspira. Segundo, este influjo ilustra o ilumina el entendimiento para que conozca lo que va a escribir, juzgue rectamente sobre ello. Y tercero, este influjo mueve también la voluntad humana para que escriba fielmente lo que la mente ha concebido. A este aspecto se refiere sin duda San Pedro cuando dice: no por voluntad humana, sino por voluntad divina se escribieron los profetas, ¿verdad? Seguimos reflexionando en lo que es la inspiración. El Papa León XIII, en su encíclica Dios Providentísimo, explica con claridad estos aspectos, pues el mismo Espíritu Santo de tal manera mueve con su virtud sobrenatural estos, o sea, los escritores o agiógrafos, a escribir. A ellos los excita de tal manera, los asiste mientras escriben, que todas aquellas cosas y solo aquellas que él mismo manda conciban en su mente con rectitud, quieran escribirlas con toda fidelidad y las expresen de modo conveniente a la verdad infalible. De otro modo, no sería el Espíritu Santo el autor de toda la Escritura. Entonces nosotros confiamos, ¿verdad?, como católicos, que el hombre fue escogido por Dios, ¿verdad?, inspirado para escribir las Sagradas Escrituras, que son las que nosotros como servidores leemos todos los días o las escuchamos, ¿verdad?, en el teléfono que yo les estaba mencionando, que la mayoría tenemos, hasta los abuelitos tienen ya un celular, y los recién nacidos. Allí, si no nos gusta leer la Sagrada Escritura, vamos a leer la lectura diaria o la misa diaria, pero ahí tenemos una herramienta muy, muy grande. Cuando estamos haciendo la comidita, cuando estamos haciendo un trabajo repetitivo y es permitido, es cuando tenemos que tomar en cuenta qué vamos a hacer. Pero hay que hacer un espacio en nuestra vida. Un sacerdote decía 3 minutos. ¿Qué podemos hacer en 3 minutos con el Señor? Maravillas. Y muchas veces en el corre-corre no lo
pero es 3 minutos. Si lo podemos hacer 3 minutos, nos va a ir dando sed y nos va a ir dando sed de hacer más tiempo. Pero el detalle es comenzar. Y yo que estoy en el camino del Señor de hace muchos años y he venido caminando, gateando, corriendo, cayéndome, levantándome, les digo, hay días que no agarro la Biblia para leerla, solo la he escuchado. Pero esa lección es para mí también, de hacer 3 minutos mínimo. Un versículo que leamos de la Biblia y meditarlo es buenísimo. Tengamos la Sagrada Escritura en un lugar que nosotros vamos seguido, ¿verdad? En nuestro cuarto, en nuestra sala, y sentarnos 3 minutos es poco. Yo me puedo pasar 3 horas viendo películas o novelas o historias y no me canso y no me aburro. Pero si me agarro 3 horas leyendo la Biblia, me duermo. Así que tarea para todos y para mí también. 3 factores o elementos que encontramos en la inspiración son Dios, el hagiógrafo y el libro. Dios porque es el autor, porque es el inspirador. El hagiógrafo o escritor porque es el inspirado. Y el libro como término de la inspiración. Y el libro pues sabemos que es la Sagrada Escritura. Estos 3 factores o elementos están por tanto en la inspiración. Dios, el escritor y el libro. Dios, los hombres elegidos, y la Sagrada Escritura, que es el culmen, ¿verdad? Que es la terminación, que es lo que tenemos cuando estamos tristes y leemos algo. No es recomendable a veces decir, abrirla al azar, y vamos a hacer al azar. Ayer un predicador salvadoreño, Salvador Gómez, tiene un mensaje bonito, pero yo ni me acuerdo, así que no se los voy a decir. Pero dice, abre la Biblia y le sale que Judas se quería ahorcar. Y después habla en otro pedazo, dice, hazlo ya. O hazlo pronto, como dice la hermana. Pero yo a veces hago eso, yo a veces la hago al azar. Y créanme que Dios me habla ahí verdaderamente. Pero, bendito sea Dios, nunca me ha mandado a eso, ¿verdad? Hacerlo pronto. Pero me ha servido, pero no es esa la idea tampoco. Hay que leer el versículo completo o el capítulo completo para entender, ¿verdad? Porque si no, cuando dice que si mi mano ha sido ocasión de pecado, que es mejor que me la corte, porque es mejor entrar al reino sin mi mano que al infierno con mi mano, ¿verdad? Entonces, imagínate si yo solamente leo eso, pues ya no tuviera ni ojos, ni boca, ni lengua, ni manos, ni pies. Importancia de la inspiración en la Biblia. También importante es este factor de la inspiración, que sin él la Biblia dejaría de ser lo que es en realidad, palabra de Dios. A veces nosotros podemos inspirar cosas bonitas, ¿verdad? Y escribir, hemos leído libros buenos, ¿verdad? Que han sido inspirados por el hombre y no son divinos, ¿verdad? Y están bonitos. Pero la Biblia es inspirada por Dios y es divina, es un libro sagrado. Cuando alguien me dijo que la Biblia se tenía que venerar como la Eucaristía, casi me desmayo. Casi, porque a mí nunca me enseñaron que la Biblia tenía esa reverencia, como la Eucaristía. Que ni siquiera, y yo siempre me recuerdo del hermano Rubén, no dejaba que la hermana Porfiria le pusiera ni el rosario sobre la Biblia. Yo decía, pero el rosario está bendito, pero la Biblia, imagínate, no le vamos a poner el rosario a la Eucaristía, ¿o sí? Y pues yo siempre cuando vengo en mi carro y le voy a poner el libro arriba, se lo pongo abajo. Digo, necesitamos, pero no solo eso, necesitamos abrirla, leerla y practicarla. Y qué difícil es eso. Pruebas de esta inspiración hay varias. Existen para comprobar que los libros de la Biblia son inspirados, es decir, que tienen a Dios como su autor principal. Los judíos del tiempo de Cristo consideraban y siguen considerando, los actuales judíos, que la escritura, al menos las protocanónicas del Antiguo Testamento, o sea, los libros del Antiguo Testamento, estaban inspirados por Dios. De ahí que las venerasen y colocasen junto al Arca de la Alianza. Imagínate.
Esa fue la primera Biblia, podríamos decir, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento. ¿Dónde los tenían? En el Arca de la Alianza. ¿Y qué había en el Arca de la Alianza también? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y eso era como el Santísimo Sacramento de actualidad, ¿verdad? Lo más sagrado para el pueblo judío. Y ahí estaba la Biblia. Aquí descubrí yo que sí necesitamos hacer eso. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde la pones? ¿Cómo la pones? Pero todavía eso no es lo más importante. ¿Cuántas veces la abrimos? ¿Cuántas veces la leemos? ¿Y cuántas veces cumplimos lo que allí leemos? El historiador judío Flavio Josefo, que murió hacia el año 100 después de Jesucristo, en su libro Contra Apión, escrito a fines del primer siglo, dice: nosotros tenemos 22 libros que son admirados como divinos, y con razón. Es ingenio de todos los judíos desde la más tierna infancia, la creencia que estos libros son dogmas divinos y el adherirse a ellos hasta el punto que, si fuera preciso por ellos, darían gustosos la vida. Es oportuno observar que Flavio Josefo incluía todos los protocanónicos del Antiguo Testamento en estos 22 libros, citados por él, porque los conformaban con los números del alfabeto hebreo. Los reyes los agregaban a una letra, las crónicas a otra, y así sucesivamente. O sea que ellos tenían el alfabeto de 22 letras y le daban un libro del Antiguo Testamento a una letra. Pero mira qué hermoso, dice que estaban dispuestos a dar la vida por ellos. Si a nosotros ahorita, cuando salgamos ahí con la Biblia, nos dicen: ¿te quemo la Biblia o te mato? ¿Qué haríamos? Yo quemé la Biblia, sorry, pero es la verdad. Tengo a mi hija y tengo a mi esposo y estoy joven todavía. Acabo de cumplir mis 15 primaveras. No, yo le pido mucho a Dios, porque fíjate, si yo dejo que hagan un sacrilegio, ¿verdad?, por salvar mi vida, es como cuando dice que es mejor que le entre sin una mano. Si dejo que hagan un sacrilegio o un pecado mortal que a mí no me va a salvar, yo me voy a morir, ¿o no? Sí. Siempre me voy a morir. Y si en ese momento me matan, si di la vida por Jesucristo, ¿para dónde me voy? ¿Y para dónde me quiero ir? Al cielo. ¿Y tú para dónde te quieres ir? Al cielo. ¿Y vas a ser valiente para decidir a Jesús y no tu vida? Hay que pedirle mucho que seamos valientes. Yo le oro mucho al Señor, y cuando veo esa película de los cristeros, creo, de México, mira que se me enchina mi piel todavía. Que esa criatura tan pequeña, que su tío le dice que reniegue de Jesús para que no lo mate, porque él no quiere que lo mate, él sigue lo mismo. Viva Cristo Rey, y lo matan. Y todavía se me enchina. Es una convicción. Eso es lo que nosotros estamos llamados a tener. Esa es, pero qué difícil si no soporto ni una mala mirada, ni una crítica, constructiva o destructiva, porque hay de las dos y no las soportamos. Qué difícil es, pero no es imposible. Vamos en el barco correcto, vamos en el camino correcto, no hay que quedarnos, hay que luchar por traer a los que se han quedado, que son muchos, ustedes lo saben, ustedes conocen, amigos y familia, y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? No vamos a enfadarlos, pero sí vamos a hablarles con amor, para que ellos también vengan y sigan el camino del Señor. Jesús tenía la misma fe en las Escrituras. Estas son pruebas, ¿verdad?, que estamos viendo por qué la Sagrada Escritura es divina y es inspirada. Y se pone de pie la hermana que tiene Mateo 5:18 y habla fuerte, por favor. Nos lee Marcos 5:18. Y vamos a ver que dice: Jesús tenía la misma fe en las Escrituras que el pueblo judío, por eso en varias ocasiones recurre a las Escrituras inspiradas y fundamenta
Vamos a leer otra vez porque ya no miro. Dice, en varias ocasiones recurre a las escrituras, fundamenta en ellas su propia doctrina, como se ve en Marcos 5:18. Mateo 5:18. Mateo, ¿sí que no puedo ver? Habla el Señor. Que tú seas. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Marcos 12:26. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. San Juan 10:35. Habla, Señor. De tu Cordero Jesús. Pues si la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. ¿Me leyeron Lucas 4:21? No. Ok, ese sigue entonces. San Lucas 4:21-24. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Por eso dice, Jesús tenía la misma fe en las Escrituras que el pueblo judío. Por eso, en varias ocasiones recurre a las Escrituras inspiradas. O sea, sí son inspiradas. Esta es otra prueba más, ¿verdad? Que la Biblia es divina, es inspirada por Dios. Los apóstoles reconocieron también el valor divino de las Escrituras, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles 3:18-21 y también en Hechos 1:16, que vamos a leer en la casita, ¿verdad? San Pedro dice por su cuenta en una de sus cartas: porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Y eso nos consta, ¿verdad? Ellos, todos los que escribieron la Sagrada Escritura, nos están hablando de parte de Dios. El mensaje lo da Dios, quien es el que inspira. San Pablo defiende claramente estas características en la inspiración cuando escribe a su discípulo Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para arquir. Y arquir significa sacar una conclusión por medio de un razonamiento, para corregir, para educar en la justicia. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que todas estas cosas nos los dice el Señor a través de las Escrituras. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar, para sacar una conclusión por medio de un razonamiento, para corregir, para educar. Para todas esas cosas nos ayuda la Sagrada Escritura. Los santos padres orientales de las comunidades primitivas tenían la misma convicción. Palabra de Dios.
llaman a las escrituras, estas palabras están bien raritas, didache y orígenes, palabras dichas o dictadas por el mismo Espíritu Santo. Las denomina San Justino, son cartas de Dios a los hombres transmitidas por los escritores o agiógrafos. Añade San Agustín y San Juan Crisóstomo. El Señor en persona habla a Isaías por Elías y por boca de los profetas. Dice también San Clemente de Alejandría. De esa forma Dios habla a sus hijos, a sus elegidos. Finalmente, esta misma creencia ha sido ratificada por la Iglesia Universal a través de concilios como el de Florentino, el de Tridentino y los Vaticanos I y II. Tenemos mucha riqueza, mucha enseñanza en nuestra Iglesia Católica. Bendito sea Dios. En el literal B vamos a ver inspiración y revelación. Ahora pregunto, alguien valiente, ¿qué entiende por inspiración? Algo inspirado por el Espíritu Santo. Esa es una inspiración, ¿verdad? Lo que Dios hace con los escritores, ¿verdad? Después de conocer lo que es la inspiración, es conveniente acercarnos también sobre el concepto de revelación y la diferencia que existe entre ambos. Y el hermano José ya nos dio la respuesta de lo que era revelación. ¿Alguien se acuerda? Menos el hermano José. Revelación es algo dado a conocer. Revelarlo es como enseñarlo, como quitar el velo, como quitar la cortina, ¿verdad? Como sacarlo, es revelarlo. Lo que Dios hacía, le revelaba al profeta y el profeta predicaba o escribía y nos daba a nosotros el mensaje. ¿Qué se entiende por revelación? Revelar es lo mismo que descubrir, mostrar una cosa. Es como remover el velo que ocultaba algo, quedando ese algo al descubierto. Es una palabra manifestar alguna verdad oculta o desconocida. Manifestar una verdad oculta o desconocida, algo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Como por ejemplo, tal vez podríamos poner cuando Mamita María va a ser la Madre de Dios. Esa es una revelación. No había pasado y estaban hablando en el Antiguo Testamento. Y el ángel se lo reveló. La revelación divina es inmediata cuando es el mismo Dios Jesucristo o un ángel el que la manifiesta, y es mediata cuando es el Señor se sirve de un profeta o un apóstol o un escritor sagrado para manifestarla. Inmediata, que está más cerca, inmediata, que está próxima. ¿Y qué es más? ¿Más cerca o próxima? Próxima. Amén. Gloria a Dios, porque dice que es Jesús quien da esta, ¿verdad? Y son los profetas que dan la inmediata y Jesús la mediata. O sea, la próxima. Y luego expliquemos este principio con dos sencillos ejemplos. Primero, en el libro de Isaías 7:14, Dios revela al profeta que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien ella llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es evidente que el profeta no puede por sí mismo descubrir un hecho que sucederá siglos después y que nadie sino Dios puede conocer y realizar. Si el profeta conoce ese misterio oculto, es por revelación, esto es, porque Dios se lo ha comunicado. He ahí un caso de revelación bíblica, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Una revelación de que María iba a tener a un hijo que le iba a poner el nombre de Emmanuel,
y que es Dios con nosotros. Y el segundo ejemplo, San Lucas, en cambio, en el prólogo de su Evangelio 1:1 nos dice que va a escribir una serie de hechos conocidos por los acaecidos, y eso significa ocurrir o suceder, por lo sucedido o por lo ocurrido, ¿verdad? Si ya han acaecido o ocurrido, ¿verdad? Él y muchos como él ya los conocen, por tanto no hace falta que Dios se los revele. Sin embargo, estos escritos llevarán la inspiración de Dios, es decir, un influjo, una influencia, ¿verdad? Divino, para que los escriba, para que el que los escriba, como el querer que lo haga, de manera que la información de esos hechos le vienen por otras personas y no directamente de Dios. He aquí un caso de inspiración también. La revelación pues viene de Dios, mientras que la inspiración y la acción de Dios, por la cual hace que su mensaje de salvación transmitido por escrito en favor de los hombres lleve el sello del influjo divino, aunque no sea revelado directamente por Dios, ¿verdad? Y en el literal C vamos a estudiar inherancia en la Biblia. ¿Cómo se dice? Inherancia. Muchas gracias, y que sí la saben pronunciar. Se llama inherancia a la ausencia de todo error en la Biblia. Esta información conlleva a dos verdades. O sea, quiere decir que la Biblia no tiene error. ¿Y los hombres tenemos errores? Entonces, ¿quién inspira la Biblia? ¿Y quién escribe la Biblia? Los autores. ¿Por qué la escribe? Porque Dios le revela. Inspiración de Dios. El hombre solamente es un instrumento de Dios. Entonces, inherancia quiere decir que la Biblia no tiene errores. Que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es también palabra de Dios, ya que de una u otra forma expresa el pensamiento divino y por consiguiente no puede haber en ella error o falsedad de ninguna clase. Y es que no la hay, mi hermano. Yo no la he leído toda. ¿Alguien ya la leyó toda? Todavía no, ¿verdad? Dicen que si venimos 3 años a la misa sin faltar, hemos leído la Biblia completa. Entonces ya la leímos. No, la escuchamos. La escuchamos, ¿verdad? Es que cuando la leemos, nos tenemos que concentrar. Tiene que ser también con el corazón, no solamente con los ojos. Yo puedo leer un capítulo o un libro del Antiguo Testamento completo, pero si solo lo leo de corrido, no voy a agarrar nada. En cambio, si leo solo un versículo, pero lo leo, lo medito, estoy concentrada en ello, no se me va a olvidar. Aunque a mí se me olvida el capítulo y el versículo, pero lo que dice no, cuando me conviene, ¿verdad? Pero algo es algo. Yo le pido al Señor, yo admiro a los hermanos separados. Y hay muchos católicos también, no solo los hermanos separados, pero más ellos, ¿verdad? Cuando tratan de convencernos a nosotros, se saben muchos. Nomás los versículos que saben para tapar que no les conviene. Esta respuesta quería escuchar. ¿Qué les conviene? Pero cuando los recitan todos de ahí ya no. Pero se las memorizan y ahí nos ganan. No, ¿saben de dónde nos ganan? En leer la palabra de Dios. Pero como les digo, hay mucho predicador católico que tiene un gran conocimiento y no todos. Pero no hay confundir. No, claro, ¿verdad? Nos vamos a confundir. Pero es que no todo es malo en ellos, ¿o sí? En los hermanos separados no todo es malo en ellos. Hay muchas cosas positivas. Algunas cosas, el problema de que lo vemos nosotros. La confusión que puedan ocasionarnos a nosotros. Un predicador decía que los católicos que no estamos bien cimentados en nuestra fe católica
prohibido hablar con ellos, prohibido abrirle las puertas. Yo antes no les abría la puerta, pero después dije, ¿por qué no? Ya cuando ya Dios me había dado un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Y llegaban a la casa los testigos de Jehová. Y llegaban y entonces él les decía, yo, ¿sabe qué? Puede pasar y vamos a hablar de Dios, pero primero vamos a hacer un Padre Nuestro y una Ave María. Y llegaron 2 veces y no volvieron a llegar. Y ellos se comunican entre ellos porque hubiera podido llegar otro grupo, pero ya no llegó nadie más. Y no tuve necesidad de poner un letrero, soy católica, afuera, en la puerta. Nomás se les dice Dios te bendiga y ya saben que conocen. Porque también tenemos que pescar en el mar, no en una pecera. Ajá. Y ellos van a pescar en peceras. Pecera. Esa es otra cosa. Vamos a pescar en el mar, no en una pecera. Ok, vamos a seguir. Creo que me quedé en el número 2, ¿verdad, hermana Carla? Ayúdenme ahí. Ok. Que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber real oposición. Leemos en la conclusión Gozo y Esperanza del mismo concilio la investigación metódica de todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica o conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profundas de las profanas, de las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Alguien ha dicho con razón que las ciencias naturales y la Biblia son 2 páginas de un mismo libro, escritas por un mismo autor que es Dios. Y entonces, ¿por qué los científicos no creen en Dios? Porque se ha cambiado, porque dicen de que ellos, de que pues que si fuera Dios, dice el autor de todo, ¿por qué no se compagina todo pues conforme al tiempo y a la naturaleza? Y había un santo, no me recuerdo el nombre ahorita, que quería entender los misterios de Dios, y Dios le da una imagen o como algo como un mensaje, ¿verdad? Que le dice que le iba a ser más fácil poner el agua del mar en un agujero, San Agustín, que nosotros comprender, ¿verdad? Nuestra capacidad muchas veces es limitada. Y el que nosotros como católicos a veces no sepamos, ¿verdad?, la verdad, no quiere decir que estamos en el error o que estamos equivocados. Por eso tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Dios nos va a juzgar a cada uno dependiendo de lo que sabemos. Pero si nosotros ya estamos conscientes de que Mamita María es la Madre de Dios porque Él la escogió y que Jesús la tiene en un lugar privilegiado, porque si tú y yo, que somos humanos pecadores, tenemos a mamá de carne en un lugar muy privilegiado, más que al papá, ¿sí o no? Sí. Sorry por los papás, yo sé que hay de papás a papás y hay algunas mamás que también se caen, ¿verdad? Pero la mamá lo da todo. Entonces nosotros ya estamos conscientes de eso. Si nosotros, siendo hombres, pecadores, humanos, hacemos eso con mamá, ¿cómo Jesús iba? Yo una vez creo que escuché a un hermano separado que fue nada más que la utilizó y la desechó, no sé cómo fue la palabra que usó, pero ¿cómo Dios iba a hacer eso con Mamita María? Dice que es un vaso. Es un depósito, dice. Un vaso nada más, ellos dicen. Y no, nosotros sabemos eso, entonces no nos dejemos engañar y no nos dejemos confundir, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo resolver entonces las aparentes contradicciones que se presentan en la Biblia? Teniendo presente en todo momento este otro principio. La Escritura no intenta darnos directamente enseñanzas sobre materia científica, sino que trata de darnos un mensaje religioso. Por eso, cuando los escritores sagrados hablan de asuntos que rozan con las ciencias naturales, se acomodan al común sentir de la gente que los rodea, bien sea juzgando de las cosas por sus apariencias, o bien sea usando un lenguaje figurado
poético, etc. Este principio tiene vigor lo mismo cuando se refiere a las narraciones históricas que a asuntos físicos, a interpretaciones biológicas o astronómicas y aún a crímenes y pecados. Vienen bien las palabras del Papa Pío XII en su encíclica Divino Afflante Spiritu. En los escritores sagrados, como entre los demás antiguos, se hallan ciertas maneras de exponer y narrar los hechos, ciertos idiomas propios de la lengua semítica, las así. Idiotismo. ¿A dónde van? ¿Dios se saltaron? No hay exponer y narrar los hechos, ciertos idiotismos propios de las lenguas semíticas. Ok, yo me perdí acá, ok. Las así llamadas aproximaciones y ciertos modos de hablar hiperbólicos, y eso significa exagerado o grande, desproporcionado, más aún a veces hasta paradojas, con las cuales más firmemente se graban las cosas en la mente, cosa nada de admitir para quien rectamente se siente acerca de la inspiración bíblica. Se refiere en una palabra a los géneros literarios de que antes hablamos, ¿verdad? En la clase pasada hablamos con el hermano José. Es interesante la noticia que nos daba la prensa. 6 científicos ingleses, después de largos estudios sobre el origen del mundo y de la vida, han declarado solemnemente que están de todo conformes con lo que la Biblia nos relata. Imagínense, 6 científicos llegaron a la conclusión. Existe un libro con este título y la Biblia tenía razón. Este es el título del libro, en que el autor trata de despejar las acusaciones lanzadas por algunos pseudocientíficos contra ciertos pasajes bíblicos, para concluir como la Biblia, a la luz de los progresos y descubrimientos modernos, siguen teniendo razón. Todo pasará, dice, ¿verdad? Pero su palabra no pasará. Concluyamos pues, por tanto, que la Biblia, por estar inspirada por Dios, dice la verdad a pesar de las apariencias. Nos hagan creer otra cosa. Basta profundizar su doctrina para que nos convenzamos de ello. ¿Y ustedes están convencidos? Amén. No todos. Creo que fue la máscara. Entonces, como conclusión, ¿qué es inspiración? Lo que Dios le inspira al ser humano, lo que revele, lo que le dé a conocer a los... Ok, vamos a hacer una cosa. El hermano José se va a poner de pie y nos va a explicar, porque todos al mismo tiempo no nos vamos a entender. ¿Qué es inspiración? Inspiración es, bueno, pues para mí, ¿no? Yo no sé para ustedes, ¿verdad? Inspiración es lo que Dios le revela al ser humano y que le tiene que revelar a su comunidad o a su pueblo, suponiéndose. Le voy a poner un ejemplo. Dios inspiraba al profeta Isaías. Y el profeta Isaías era el instrumento de Dios para comunicarle al pueblo de Israel. ¿Es lo que sí? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es revelación? ¿Qué es revelación? ¿Alguien se pone de pie? Y bueno, y entonces si todos hablan al mismo tiempo, ¿sí se puede? Hermano José. Yo pienso que inspiración es lo que el Señor le inspira a la persona, como el profeta Isaías. Revelación es lo que hace el profeta al pueblo. Un pueblo. Es quitar el velo, es enseñar, mostrar algo, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera, ¿cómo se llama la tercera? ¿Se ve el libro? Inherencia. ¿Ah? Inherencia. Ok, póngase de pie alguien y me dice, o nos dice qué quiere decir inherencia.
La inerrancia dice de que no puede haber error en la escritura de No la hay Biblia. error alguno en la Biblia. Biblia. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y nosotros no renegamos de ella y seguimos en la lucha. ¿Y cuántos van a leer el libro? Bueno, ¿cuántos van a hacer la tarea? Una, dos. Tan mal estuvo la clase. Bueno, vamos a terminar cerrando los ojos ahorita un ratito nada más. Y ya luego la hermana va a seguir con la otra oración. Ahorita es nada más una oración para cerrar el tema. Cierra tus ojos y mira a Dios. Hoy en esta mañana Él está frente a ti y sabe tus decadencias, sabe tus preocupaciones, sabe tu pereza y mi pereza en leer este libro tan hermoso que a veces, si a mí me preguntan del primer tema, yo creo ya no me acuerdo de nada, pero vivo las 2 semanas con el tema que viene y con el tema que estoy haciendo la tarea. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, no por cumplir y traer la página llena con las respuestas realizadas, sino para algo que va a quedar en nuestro corazón. Y dile a Jesús en este momento: yo no puedo, yo no quiero, yo no hago el tiempo, tengo tantas trabas. Dile: yo no puedo leer, yo no puedo escribir, yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, pero a lo mejor tienes un hijo o una hija que a veces tampoco nos quieren ayudar, pero tal vez tienes un amigo o nosotros mismos aquí y puedes llamarnos por teléfono y decirnos: yo no puedo hacer esto, me ayuda, y no te sientas mal. Si somos las personas que podemos leer y escribir, ahí sí, Dios nos va a pedir cuentas dependiendo lo que sabemos. Y Él dice que da más al que lo pone en práctica, da más al que va llevando esa tarea que Él nos ha dado. Y dice que corta las ramas para que demos más frutos. Pero ¿qué más frutos vamos a dar si no nos queremos enseñar? Si no queremos realizar esta pequeña tarea que consta únicamente de 5 preguntas. Simples 5 preguntas que harán grandes cosas en nuestras vidas. Jesús, tú estás aquí con nosotros. Que no sean mis palabras, Señor, sino seas tú. Y en mi persona especialmente, Señor, dame esa voluntad, esa fortaleza, esa decisión que necesito de tomar tu palabra, de tomar este libro. Es un día a la vez, Señor. Mañana no sé qué viene. Hoy es el que cuenta, Señor. Pero si me hago el plan de una pregunta por semana o por día, es poquito, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero aprender. Tú sabes, Señor, de lo que yo padezco, de lo que me falta, Señor. Te pido salud, sabiduría, discernimiento, entendimiento, pero sobre todo convicción, que actúe hoy y ya, Señor. Que sea para mí, no para que los demás me vean. Que haga ese compromiso de hacer estas 5 preguntas, Señor Jesús, que van a cambiar mi vida y la de mi familia. Mamita Santa, cúbrenos con tu manto, ruega a Dios para que nosotros sigamos adelante luchando y levantando